A ver, vamos a mostrarles a ustedes unos ejemplos sobre series y estas ya habían sido mostradas la última clase. Vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto para que entremos en el tema. Si se dan cuenta, en la pantalla se presentan 4 tipos de series y estas 4 tipos nos pueden directamente conducir a diferenciar entre 2 tipos de series. Unas series que presentan dependencia o autocorrelación y otras series que son completamente independientes de valor a valor y en consecuencia son series que no presentan autocorrelación. Ya habíamos visto en la anterior clase que la forma de predecir que se tiene para el valor futuro, que en las 4 series están indicadas con un signo de interrogación, nos permitirá a nosotros deducir si se trata de una serie autocorrelacionada o no. Típicamente entre estas 4 series, la única serie que presenta autocorrelación es la que se refiere al nivel del río o del canal del agua día que pasa. Hemos tomado en forma expresa los días ubicados en el mes de junio, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo en que durante el mes de junio no llueve. Si no llueve, el agua que está escurriendo ahí en la sección de ese río proviene de dónde. ¿Quién sabe la respuesta? ¿De dónde proviene esa agüita que está escurriendo ahí? ¿Alguien sabe la respuesta? Nos estamos refiriendo a la serie que está indicada en la tabla como altura H expresada en metros, donde el primer día, el 1 de junio a las 7 de la mañana, la lectura de escala que obtenemos al mirar en esta regla es de 3.8 metros. Al día siguiente, a la misma hora, 3.6 metros. Al día siguiente 3.5 metros y nuevamente se trata de que en forma intuitiva ustedes se dan cuenta de que día que pasa el nivel del río medido en esa sección va bajando. Eventualmente en algún momento ese nivel se va a convertir en 0 y en ese momento podemos deducir de que el río se ha secado, ¿no ve? La pregunta es, estamos en el mes de junio, en junio no llueve y sin embargo hay un caudal que escurre en ese río. ¿De dónde viene ese caudal? Es algo que está escurriendo. ¿Quién sabe la respuesta? Nadie sabe la respuesta. 3 puntos por su respuesta. Bueno, entonces anótense, es pregunta que queda pendiente para el día del examen. Bueno, lo que sí es necesario concluir acá es que esta serie, compuesta en este caso por 10 valores, considerada en la forma en que acaban de presentarse, muestra una tendencia a bajar. Y cuando detectamos esa tendencia en forma intuitiva, en forma visual, concluimos directamente de que se trata de una serie autocorrelacionada, una serie dependiente. Contrariamente a esta serie, tenemos las 2 series de la izquierda, el resultado del tiro de un dado y el resultado de que se obtiene al preguntar a cada persona su edad en el momento de ingresar en la universidad. Esas 2 series, tiro de un dado y edad, son típicamente series que no presentan autocorrelación, porque nos hemos puesto a pensar, si se dan cuenta, las personas que ingresan en la universidad y a las que yo les pregunto su edad, una tras otra, se suceden en forma completamente aleatoria, completamente random. Entonces, la forma como se producen esos valores no contiene información adicional que nos permita predecir el futuro. En cambio, si consideramos la serie de las alturas en esa sección del río, el orden en que aparecen los valores
contiene información adicional, la cual la uso yo para poder predecir el futuro. Imagínense que si en lugar de presentar estos valores en el orden que han aparecido, yo lo desordeno y se los vuelvo a presentar, entonces ya no van a poder decir un pronóstico hacia el futuro. Si todos estos valores están completamente desordenados, ya no es más posible predecir que el nivel debajo del río el día 10 de junio va a ser un valor inferior a 2.4. Entonces, conclusión, el orden en que presentan los valores, cuando se trata de una serie autocorrelacionada, es muy importante porque contiene información que me permite predecir, que me permite realizar un pronóstico. Contrariamente a ello, si considero los 8 valores de edad que están mostrando acá en la tabla, si yo desordeno esos valores y me preguntan cuál es la edad más probable que me diga la siguiente persona, mi respuesta siempre va a ser la misma, es decir, no está influenciada mi respuesta por el orden en que aparecen los valores, ¿no es cierto? Entonces esa es una diferencia fundamental entre una serie independiente o no correlacionada contra una serie dependiente autocorrelacionada. Lo mismo sucede con la serie que tiene 9 valores, resultado del tiro de un dado. Si yo estos valores resultantes del tiro de un dado, 9 valores, los desordeno y después de haberlos desordenado, permanece la misma pregunta: ¿cuál es el valor más probable a salir en el próximo tiro de un dado? La respuesta va a ser siempre la misma, independientemente de cuánto desordene yo esos valores. Y finalmente la serie de la derecha, que son precipitaciones anuales registradas en el Espíritu Santo, ya es más difícil concluir de que hay una cierta tendencia a subir o a bajar, o si todos los valores que se suceden son completamente en forma aleatoria. Entonces, en esta serie de precipitaciones anuales medidas en el Espíritu Santo, estoy forzado a poder hacer un análisis estadístico con herramientas matemáticas, y de ese análisis voy a poder concluir de si se trata de una serie dependiente o independiente, si se trata de una serie autocorrelacionada o no correlacionada. En conclusión, de esta manera ya saben ustedes diferenciar una serie dependiente y de una serie independiente. ¿Hay preguntas hasta aquí o continuamos? A ver, voy a ver qué dicen en el chat. Sebastián Andrés Frankfurt me dice que es del otro grupo y ahorita tiene otra clase y es muy distinto a nuestras clases, ¿no? Directo el sábado, Inge. ¿Cómo es, Sebastián? ¿Estás todavía presente? Sebastián, ¿en qué sentido dices que es muy distinto a nuestras clases? De nuevo, a ver, no entiendo eso. ¿Puedes explicarnos? Sebastián, ¿estás ahí todavía? Exacto, esta clase no la están pasando los dos grupos juntos. Lo que pasa que los que han dado examen de mesa han asistido antes de esta clase, a las 6:45 de la noche, han venido y han dado su examen. Obviamente, mientras ellos daban examen, no hemos tenido clase con ese grupo. En cambio, en este horario que empieza a las 8:15 de la noche, como ya no hay personas que den su examen de mesa, lo que corresponde es simplemente avanzar materia con el grupo de esta hora. Por eso estamos avanzando materia. Dense por satisfechos porque
el otro grupo está perdiendo una clase. En cambio, ustedes no. Ya, entonces, una vez que han detectado ustedes la diferencia entre un método probabilístico y un método eh, estocástico, podemos continuar avanzando. Antes de que se vuelvan a olvidar, la serie acá autocorrelacionada de niveles del río que día que pasa van bajando, esa serie presenta autocorrelación y en consecuencia se le puede aplicar un método estocástico. En cambio, las otras dos series de la izquierda, tiro de un dado y edad, como son series independientes, es decir, no hay relación de dependencia de valor a valor, si se van fijando del 3 al 6, al 4, al 2, al 3, al 1, etcétera, no hay un patrón bien definido. Todos los valores se suceden completamente en forma aleatoria. En consecuencia, se trata de una serie independiente y si es una serie independiente, el método que yo aplico a las series independientes es un método probabilístico. ¿Está claro? Entonces, esa sería la respuesta cuando en el examen se les pregunte a ustedes qué requisitos debe reunir una serie para ser tratada con un método probabilístico. Y la respuesta es que si la serie es independiente, se le aplica un método probabilístico. En cambio, si la serie es dependiente, se le aplicará un método estocástico. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? No hay. ¿Quién sabe alguna pregunta? Bueno, como no hay preguntas, continuemos con nuestra clase. Ahora, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, los próximos clases, es tratar métodos probabilísticos. Y como método probabilístico es necesario considerar este tipo de cuestiones. Fíjense en la pizarra. Y tal vez está demasiado. Bueno. Supongamos arriba en esta gráfica que le llamamos histograma de frecuencias, es un poco repaso de lo que ya han llevado en estadística ustedes, ¿no es cierto? Los que no han llevado todavía, pues no se preocupen, que igual la explicación que voy a proporcionar acá les va a servir. Entonces, pues ya. Supongamos que hacemos una encuesta de edad de la gente, estos estudiantes que entran al predio de la universidad en la calle Sucre Final, y desde la mañanita yo hago una encuesta y empiezo a escribir las respuestas que cada cual me da y lo dejo en ese orden, ¿no es cierto? 17 años, 20 años, 16 años, 32 años, etcétera. Y supongamos que por facilidad voy a hacer una encuesta de solamente 180 personas. Si, por ejemplo, yo calculo la media aritmética de esos 180 valores, esta sale 20 años, en consecuencia, la edad media de esos 180 encuestados es 20 años. Si saco la desviación estándar, esta resulta 6 años. Todo el mundo sabe lo que es la desviación estándar, ¿sí o no? ¿Alguien que me puede dar la respuesta? ¿Qué es la desviación estándar? 3 puntos para su examen que acaban de dar. Anotando. ¿Qué es desviación estándar? ¿Nadie? ¿Nadie tiene una respuesta a lo que es desviación estándar? Ya, haremos un repasito muy rápido porque es una forma de poder entrar en el tema. Supongamos que yo tengo una serie compuesta por valores y estos valores obviamente van a irse dando en forma aleatoria. El primer valor es esto, el siguiente es este, el otro, digamos, va a ser, creo que no vale
hacerlo de esa manera. Supongamos que yo tengo un primer valor que está ahí, el siguiente es más arriba, el siguiente más abajo, el siguiente arriba, más abajo, arriba, más abajo, etc. Y a partir de esto, yo voy a intentar mostrarles a qué se refiere el concepto desviación estándar. Si yo tengo, por ejemplo, los valores de edad, acá tengo la edad, ¿no es cierto? Y acá tengo el número de encuestados, ¿no es cierto? Encuestados, ¿no es cierto? Y la primera persona me decía que acá tiene, por decir, 18 años, la otra tiene un valor mayor, 20 años, la otra 17 años, la otra 23 años, la otra tiene 16 años, etc. Al final hago, en base a todos los valores de que dispongo, saco la media aritmética y esa sería este valor acá, ¿no es cierto? Aquí sería el valor medio. ¿Qué ha sucedido? Acá está. Ya una vez que tengo el valor medio que lo voy a escribir ahí, media, alrededor de la media van a haber valores de edad que fluctúan, ¿no es cierto? Si la media es 20 años, entonces todos los valores están debajo de esta línea horizontal, obviamente son valores menores a 20 años y los que están arriba son valores superiores a 20 años. En que la medida en la que se apartan del valor medio cada edad, la podemos medir en conjunto para todos los valores encuestados a través de un indicador. Y ese indicador obviamente tiene que poder resumir en un solo valor cuán grande es esa variación, esa variabilidad de la variable edad con respecto a la media. Si tenemos una otra encuesta de edad en otra universidad, donde también tenemos un número grande de encuestados, nuevamente sacamos la media y la representamos en forma gráfica, como está acá en la figura, y tal vez los encuestados de esa otra universidad tienen valores que se alejan mucho más de la media. Entonces van a presentar una variabilidad mayor. Entonces se dice que la variabilidad de los valores de esas edades respecto a su media de esa universidad es mucho más grande que la variabilidad que encuentro en esta figura de cada uno de los valores respecto a su media. Obviamente, para calcular la media, yo tendría que ver las distancias desde la media hasta cada valor y a partir de ahí indicar que la totalidad de esas desviaciones deberían ser cuantificadas de un tirón, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá yo tengo esta variabilidad. Ese valor se aparta de la media de esa manera, ¿no es cierto? Luego tengo un otro valor, por ejemplo este, se aparta de la media de esa forma. Obviamente me puedo poner de acuerdo con ustedes y decir todas las desviaciones de edad por encima de la media las voy a llamar positivas y todas las desviaciones de la variable edad con respecto a la media que va a estar graficado de esta forma voy a llamar negativos. Entonces, si se dan cuenta, el valor de esa desviación es X, ¿no ven? XY si quieren, XY menos la media. ¿Ven? Y acá voy a tener valores, algunos positivos, otros negativos, ¿no ven? En el primer caso, esta desviación es negativa, tal vez es menos un año. De este valor, me voy al siguiente valor, que tiene una desviación positiva, porque se va hacia arriba y tiene más 1.2 años. El siguiente, que será este de acá, es también positivo y es 1,6 años, por decir un valor. El siguiente es este,
con la flechita que está en la parte, se desvía hacia abajo, y tal vez es menos 1.4 años, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta, si tengo 160 encuestados, voy a tener 160 desviaciones, ¿no es cierto? ¿Y cómo calculo la desviación? La distancia que hay del valor a la media, ¿no ve? X menos la media, donde X es la edad de todas las personas y la media es un valor constante. Esto va a ser a veces positivo, a veces negativo, y de esa manera ya tengo acá la columna de desviaciones a partir de la media. Si quiero conformar un solo indicador en base a todas estas desviaciones, lo que yo haría es hallar el cuadrado de estas, ¿no es cierto? Porque me molesta que hayan valores negativos y que también hayan valores positivos. Y lo que voy a hacer para librarme de ese problema es elevar al cuadrado esas desviaciones. Entonces, más esto por esto mismo va a dar 1. Y luego de esa manera puedo obtener, si se fijan acá, las desviaciones elevadas al cuadrado, todas van a ser positivas. Menos 1.4 elevado al cuadrado va a dar 1.96. Esta es una forma de deshacerme del problema de los valores negativos. Una vez que obtengo eso, yo coloco aquí la suma de todas esas desviaciones que han sido elevadas previamente al cuadrado. Estoy sacando entonces la desviación estándar. Suma, esto va a ser E11, que va hasta E14. Obviamente aquí estoy tomando en cuenta solamente 4 locos valores. Debería tomar la totalidad de encuestada, ¿no? A esto le voy a llamar varianza, ¿ya? Entonces, este valor de acá es la varianza. Y cuando tomo la desviación estándar, cuando tomo la raíz de este valor, ¿cierto? De ese valor, entonces tengo lo que se le llama la desviación estándar, ¿ya? Entonces, fíjense que la desviación estándar que acabo de calcular es de 2.6, ¿ya? Entonces, 2.6 es una medida de cuánto se alejan en promedio todos los valores de la media. Entonces, una medida de la variabilidad que existe de cada valor a la media sería la desviación estándar. Fíjense que acá todo funciona con valores que no son todavía estandarizados. Lo que yo debería hacer es esta suma dividir entre la cantidad total de los valores, ¿no es cierto? Esa suma debería dividir entre 4. Estoy dividiendo entre n entonces. En ese momento, estos dos valores, 1.74 y 1.3, son valores que podríamos decir comparables con cualquier otro indicador, ya sea en términos de varianza, ya sea en términos de desviación estándar, de cualquier otra variable. Si considero, por ejemplo, ya no la edad, sino el peso de las personas que ingresan en la universidad, a cada persona le pido cuánto pesa y hago el análisis para el peso. Y obviamente el peso de los estudiantes en San Simón tiene una variabilidad alrededor de un peso promedio de todos ellos. Y esa variabilidad la voy a poder cuantificar a través de un indicador, y ese indicador va a ser exactamente el mismo que estoy mostrando acá. La única diferencia aquí va a ser que acá los valores son el peso expresado en kilogramos y finalmente voy a obtener la desviación estándar del peso de las personas, cuánto varía alrededor de la media en promedio del peso de todos los alumnos, y esa desviación estándar es comparable con la desviación estándar que obtengo ya no en base al peso de las personas, sino en base a su edad. O puedo cambiar y decir esa desviación estándar me indica cuánto varían alrededor de la media, y puedo eso contrastar contra la desviación estándar de cualquier otra variable. Ya es una forma de homologar estos indicadores haciéndolos
adimensionales. La desviación estándar es adimensional, por si acaso, no se olviden eso. La desviación estándar es adimensional. Entonces, esa sería la explicación de lo que es desviación estándar. Es necesario que ustedes capten esto para toda su vida, ¿no? Cuán variable es cualquier variable alrededor de la media. Una forma de decir es la desviación estándar. Bueno, con eso no hay donde perderse o hay problemas con este concepto. Fíjense que aquí hemos dividido sobre n. N son 4, ¿no ve? Ahora, la calculadora que tienen ustedes les ofrece dos tipos de desviación estándar. En algunas se llama sigma n y que la diferencia dentro de la misma calculadora es sigma n y sigma n menos 1. En otras calculadoras ya no hablan de sigma n diferenciándola de sigma n menos 1, sino más bien hablan de sigma versus s de x. El s sería el equivalente a sigma n menos 1 y el otro sigma sería aquel que proviene de la análisis original. O sea, lo que acabamos de ver en esta pizarra es un análisis original de cómo se calcula la desviación estándar. Fíjense acá, se divide entre 4. Cuando hablamos de sigma n menos 1, en lugar de dividir entre 4, debería dividir entre 3, n menos 1, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que aplico la división entre n menos 1? Cuando cuento con muy pocos datos, y ese es el tema en hidrología. Decíamos que siempre se cuenta con pocos datos en hidrología, 17 años de caudales medidos en el río Mississippi. Cuando saco la desviación estándar de estos 17 valores, es decir, cuando quiero dar un indicativo de cuán variable es el valor de cada año con respecto a la media, en este cálculo lo que tengo que hacer es no dividir entre 17 acá, ¿no es cierto? Acá tendría que poner 17, sino debería dividir entre 17 menos 1. Es una forma de mejorar la inexactitud que obtengo al aplicar la fórmula original, que es la que están viendo en la pizarra, a un grupo donde la cantidad de valores observados es reducida. Conclusión, cuando trabajen con pocos datos y necesiten calcular la desviación estándar, tienen que usar la formulita que dice sobre n-1. ¿Está claro eso? Cuidado que en el examen me estén cometiendo ese error. Si tuviéramos muchísimos datos, entonces ambos valores calculados con n-1 y calculados con n más o menos se parecen. La diferencia entre los dos se hace grande cuando n es muy pequeño. Entonces, en hidrología, como n siempre es pequeño, el cálculo de la desviación estándar tiene que realizarlo con sigma n-1. Espero que eso esté comprendido y si no, tienen que revisar algún texto de estadística, por favor. ¿Ya? Bueno, ¿qué más necesitamos de este tema? Hemos dicho que yo cuento con 180 encuestas de edad y son 180 valores, los cuales tengo que hacerle un tratamiento. Como se darán cuenta, 180 valores los puedo ordenar de tal manera que puedo hacer un conteo. ¿Cuántas edades me han contestado que tiene una edad alrededor de 16 años? Y la cantidad de casos o de estudiantes que tengan 16 años lo voy a representar en el eje vertical. Entonces, mientras más alta esta barrita, será más casos que presentan esa edad. Si se fijan dentro de los 180 valores de edad, la mayoría de ellos tienen una edad alrededor de 20 años. En consecuencia, esta barrita en el valor 20 es la más alta. Y probablemente de los 180 encuestados, unos cuantos tengan una edad alrededor de 25 años, ¿no es cierto? Si hubiera aparecido dentro de los 180 encuestas un estudiante que tiene 34 años, acá vendría el valor 34, y como es uno solo en 180, la altura de su barrita va a ser la más pequeña. Hasta ahí se comprende esta explicación conceptual. Simplemente estoy contando frecuencias, cuán frecuentemente aparecen personas
que tienen una edad de 16 años. Muy pocas personas tienen 16 años, en consecuencia la barrita encima de los 16 muy bajita. ¿Cuántas tienen personas dentro de mis 180 encuestados? Tienen una edad que está alrededor de 25 años. Muy pocos también. ¿Cuán pocos son? La altura de esta barrita me lo dice. ¿Cuántas personas de los 180 encuestados tienen una edad alrededor de 18 años? Está expresado por esta barrita que es más alta. Y si se dan cuenta, la mayoría de los 180 encuestados tienen una edad que está alrededor de 20 años. En consecuencia, la barrita en el valor 20 es la más alta. Hasta ahí han comprendido cómo se fabrica esta figurita. No la vamos a fabricar nosotros. Hay un montón de temas que hay que tratar en esto, pero son finezas. Lo más importante es que en forma conceptual sepan ustedes qué representa esta figura que alguien le ha llamado histograma de frecuencias. ¿Ya? ¿Está clarito? Esto es lo que sucede con la edad. Muy pocos tienen una edad alrededor de 25 años, muy pocos tienen una edad alrededor de 16 años y la mayoría de ellos tienen una edad que está alrededor de 20 años, por eso es la más alta. Todos están de acuerdo con que esta figura me da mucha información. Pregunta de examen, ¿qué información me ofrece esta figura? ¿Quién de ustedes me dice algo en base a lo que acabamos de mencionar? ¿Qué información me proporciona esta figura que le llaman histograma de frecuencias? Pregunta de examen, ¿quién me dice algo ahí al respecto? Nadie. Otra vez, hoy día están otra vez durmiendo todos. Nadie quiere ganarse puntos. No hay ninguna respuesta. ¿Qué hacemos? Es una clase muy calladita esta, ¿no? Ya. Bueno, ya que nadie me dice algo, segunda pregunta que queda para el día del examen. Ya van 2 preguntas de hoy día que tienen que contestar el día del examen. Por eso es que en hidrología todo el mundo aprueba. Todas las preguntas las vamos dando durante las clases y lo único que tienen que hacer es cranear en la casa la respuesta. Viene el día del examen y se repiten esas preguntas y que se ha tomado el trabajo de pensar, entonces tiene las de ganar, ¿no es cierto? Obviamente que si alguien me responde a lo que estoy preguntando, también se gana puntos directamente. Bueno, tercera pregunta que quiero hacerles. Cuando ustedes elaboran este histograma de frecuencias, pero no en base a 180 encuestados de edad, sino, por ejemplo, en base a 180 resultados del tiro de un dado, pueden ustedes dibujar el histograma de frecuencias para esa situación en la que la variable se refiere al resultado del tiro de un dado. Entonces, les doy como 20 minutitos para que logren hacer eso. Ustedes dibujan la función del histograma de frecuencias para la variable no de edad, sino para la variable resultado tiro de un dado. Empiecen a hacer y gánense puntos. Perdón, Inge, ¿puedo comentar? Adelante. Sobre esto de los dados, ¿tendríamos que armar 6 columnas para saber sus tiros o no estoy captando bien la idea? A ver. Tenemos, por ejemplo, 700 encuestados de edad. Es decir, cuento con 700 edades. Y después hago un conteo. Dentro de las 700 edades, ¿cuántas veces aparece el valor 16 años? ¿Cuánta gente de los 700 encuestados me han dicho que tienen 16 años? ¿Serán muchos o serán pocos? O si quieren, voy a fijarme en las 700 edades y voy a cuestionarme cuántas personas, estudiantes de San Simón, me han contestado que tienen una edad de 15 años. ¿Serán muchas o serán pocas?
Y de esa misma manera me voy cuestionando, ¿no? En mis 700 encuestados, habrá alguien que me ha dicho que tiene 45 años, por ejemplo, ¿no ve? Y si es que hay, ¿cuántos han habido? 2, 3, 4, 5, 1. Y en consecuencia, a partir de ese razonamiento que hago, yo obtengo la respuesta a cuán alta tiene que ser la barrita posicionada encima la edad de 16 años o posicionada encima la edad de 45 años. Si me paso 3 días haciendo una encuesta en San Simón, tal vez obtengo 2,000 encuestados y tal vez aparece uno de los estudiantes que me dice, yo tengo 45 años de edad. Y después de revisar la totalidad de edades, 2,000, 3,000 edades, tal vez hay una sola persona que tenga una edad de 45 años. Uno en 2,500 edades, escucha muy poca la frecuencia de aparición del valor 45 años. Lo mismo sucede con las edades muy bajitas. Tal vez hay un genio en San Simón que tiene 14 años ahorita y está inscrito en una carrera y está empezando a estudiar. Entonces, de los 2,000 encuestados, hay uno solito que me ha dicho yo tengo 15 años o 14 años. En consecuencia, la basita que lo representa a ese alumno va a estar ubicado en esta gráfica a la izquierda, en el valor 15 años o 14 años, y la altura de esa basita obviamente va a ser una altura tan bajita que tal vez se confunde con la horizontal. En cambio, cuando ustedes se paran ahí en la universidad y empiezan a girar y dar vuelta y ver a todos los alumnos, se van a dar cuenta de que la mayoría de ellos tienen una edad alrededor, qué sé yo, pues de 20 años. Conclusión, la barrita encima del valor 20 años tiene que ser la más alta. ¿Está claro eso? Entonces, si comprenden esto que acabo de decirles, ya pueden ustedes graficar la función de histograma, el histograma de frecuencias para la variable que no es más edad, ¿no ve? Si encuesto a 700 personas, tengo 700 edades. Si arrojo el dado 1,000 veces, tengo 1,000 valores del dado. Entonces, con esa información, dibujen ustedes a mano alzada el histograma de frecuencias de esa variable. Si ya han comprendido, deberían poder, y si no pueden, pregunta del examen. ¿Cómo les va? Entonces, les doy 10 minutitos para que logren pensar y me digan después. Estos temas en realidad ya deberían saber ustedes de la materia de estadística, ¿no es cierto? Estamos repasando.